Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia. Vamos con el tema número 70. El tema de hoy es Lidia, un corazón atento. Vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 16, a partir del versículo 9, donde encontramos la historia de Lidia. Vamos ahí a leer. Versículo 9 dice: Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, quiero empezar con este versículo porque aquí nos está hablando de los viajes misioneros de Pablo, cómo él pasaba de ciudad en ciudad y iba hablando de la palabra de Dios. Recuerden que Pablo fue el discípulo enviado a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y él se encontraba en varias ciudades, ¿no? Y él tenía planes para pasar a otro lado. Dice que estaba en Derbe, Listra, si leemos ahí en los versículos 1. Y, pero vemos que a partir del versículo 9, como vemos aquí, como estamos leyendo, él, él, este, él tiene una visión. Él tiene una visión porque él estaba intentando ahí ir a Bitinia, nos dice el versículo 7, pero también nos dice el versículo 7 que el espíritu se lo impedía. O sea que ponía trabas, ¿no? Y aquí es importante porque, digo, voy a hablar de Lidia, pero quiero mencionarles esto de Pablo, de cómo se dejaba llevar por el Espíritu Santo, y aun cuando no nos queda claro lo que tenemos que hacer, muchas veces Dios permite que las cosas no se den, que no se abran puertas, que no se solucione el asunto, que porque Él no quiere que vayamos por ese lado, y no debemos de sentir frustración, sino al contrario, dejarnos guiar por Dios, porque algo estaba preparado ahí en Macedonia. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, esto se los leía porque ahí sucede algo. Ellos tienen un plan de ir a Bitinia, pero el Espíritu se los impide. Y entonces les dice que tiene una visión Pablo, dice: ven a Macedonia. Y entonces va pasando de ciudad en ciudad en ciudad hasta llegar a Macedonia, donde llegan a una ciudad llamada Filipos, donde se encuentra la historia donde vamos a continuar leyendo. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, todo tiene una razón de ser. Todo. Vamos a leer que 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y es aquí. Vemos que a veces queremos en nuestra vida grandes señales. Queremos, o muchos se creen mucho, lo voy a decir así, porque comparten a miles de personas, ¿no? Y no digo que sea malo. Yo sé que la iglesia primitiva así se fue formando por predicaciones que decían los apóstoles, y muchos, en verdad, muchos se convertían. Pero también para Dios es tan importante la multitud como el individuo. Tan importante es que muchos se conviertan como que uno se convierta. Y vemos cómo aquí, pues Pablo venía predicando el evangelio, compartiendo aquí, allá, y muchos se convertían, perdón. Y vemos que aquí el Señor dice: ya no vayas para allá, Bitinia, porque necesito que vengas a otro lado. Y nos menciona a una mujer. Dice que ella acostumbraba a reunirse donde hacían la oración. Nos dice el versículo 13: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía hacer la oración. Ahí había mujeres que acostumbraban a orar al Dios verdadero.
Y entonces Pablo, también guiado por el Espíritu Santo, va a donde están todas estas mujeres reunidas. Veamos cómo para Dios las mujeres son importantes, igual que el hombre, ¿no? Entonces dice aquí que tan importantes son que Dios desvía la ruta que traía Pablo, la que él ya tenía planeada, la que tenía pensada, para que vaya a este lugar donde estaban estas mujeres y donde en especial había una mujer llamada Lidia, que ella ya adoraba a Dios. Ella acostumbraba a escuchar la palabra de Dios, ella acostumbraba a orar, pero aquí el Señor hace algo especial en este día donde Pablo llega. Pablo llega, me imagino que las está escuchando, pero algo hace que él empiece, algún punto me refiero que él comienza, entonces toma la palabra y empieza a enseñar a esas mujeres que tenían la costumbre de orar. Y así es como llega la palabra de Dios a tu vida, teniendo la costumbre de orar. Dios va a enviar de una u otra forma su palabra para tu vida, pero no solamente eso, sino que el Señor va a abrir tu corazón, como el de ella dice. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Necesitamos tener un corazón abierto y una actitud atenta a la palabra de Dios. ¿Cómo era Lidia? Lidia tenía buenos hábitos. ¿Qué quiere decir? No me refiero a hábitos de limpieza, me refiero a su vida espiritual. Tenía la costumbre de orar, tenía la costumbre de escuchar la palabra, y esto era bueno. Y tal vez antes entendía poco, y aunque entendía poco, ella estaba ahí y ella adoraba a Dios, aun con lo poco que entendía. Ella adoraba a Dios. Pero en un momento en su vida, Dios envía a Pablo para que ella aprenda más, y lo que necesitaba era que su corazón fuera abierto por la mano de Dios. Si antes entendía poco, en este día ella entendió mucho, mucho, y su corazón fue abierto para que estuviese atenta. Y a veces tenemos muchas distracciones, hermanas, muchas distracciones. Si no es el sueño, si no son los hijos, si no son los quehaceres, si no es el ruido, si no nos duele la cabeza. Tenemos muchas distracciones que no nos quieren dejar poner atención a la palabra de Dios. Y esto obviamente no viene de parte de Dios. Viene de parte del enemigo, que quiere que tu corazón no esté abierto a la palabra y que tú no estés atenta a la palabra de Dios, y vas a poner un y mil pretextos. No es que estoy trabajando, no es que me dormí muy tarde anoche, por eso no me puedo parar temprano, no es que entre tanta actividad ya no tuve tiempo de sentarme a orar o a leer la palabra o a escuchar los audios, ya no tuve tiempo. Es que a esa hora en la que se conectan yo no me puedo conectar. Y vas a tener muchos pretextos, muchos pretextos. Pero ¿sabes qué? No vienen de Dios. Porque lo que viene de Dios es darte un corazón abierto y estar atenta para escuchar su palabra. No viene de Dios eso, así que no deberías de permitirlo en tu vida. Si no viene de Dios tantas distracciones, no deberías de permitirlo en tu vida. Y pídele a Dios: Señor, abre mi corazón para recibir tu palabra. Ponme atenta a tu palabra para poder recibir lo que tú tienes para mí. Y fíjate el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Sí, es cierto que ella acostumbraba a leer la palabra, sí, es cierto que ella acostumbraba a escuchar más que nada y a orar y a adorar al Dios vivo, pero necesitaba que su corazón fuera abierto para que fuera obediente. Ella no había entendido lo que era el bautismo, no había entendido lo que era tal vez la generosidad, tal vez, pero aquí lo que nos queda claro es que no estaba bautizada, tal vez porque nadie le había predicado sobre el bautismo, o tal vez porque no había entendido por qué bautizarse. Pero ella no estaba bautizada, y fue bautizada ella y su familia, y esto es algo bien importante. Cuando tú tengas un corazón abierto a Dios y una actitud atenta a su palabra, tu familia va a ser alcanzada para Cristo. Tanto queremos que nuestros hijos sean salvos, pero si tú
tú tienes un corazón cerrado a Dios y tú no estás atenta a su palabra, ¿cómo esperas? Es más, ¿cómo te atreves a pedirle a Dios que los demás conozcan al Señor si va a decir el Señor, pues si ni tú me conoces? No, hermanas, debemos de tener un corazón abierto a Dios, una actitud atenta, pero vean cómo es esto. No fue de la noche a la mañana que ella pudiera entender la voluntad de Dios en su vida. Esto fue de un constante, de ella estar yendo junto al río, a ir donde se solía hacer la oración. ¿Sabes qué nos está diciendo la palabra? Una vez más, no dejes de congregarte. Para ti es cosa sencilla decir, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, pero no tengo tiempo para reunirme los viernes, para conectarme, ya dijéramos, antes porque tenían que pagar pasaje o caminar o trasladarse de su domicilio aquí a donde hacemos la reunión, pero antes era eso, ahora ya nada más tienes que prender tu celular o prender tu computadora y conectarte. Y puedes poner muchos pretextos para no hacerlo. Y puedes tener muchas cosas que hacer, muchas actividades y muchas distracciones. Te repito, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu enfermedad, tus problemas, tu crisis, tu tristeza. Pones muchos pretextos. Es más, a lo mejor muchas que ponen muchos pretextos ni van a oír este audio. Porque hay muchos pretextos para oírlo. Porque Wendy da los temas bien largos, se tarda un montón, porque ahorita no tengo tiempo, porque no me jala bien el internet y cosas así, ¿no? Y vamos a poner muchos pretextos. Pero sabes que la constancia de que ella se congregara donde todas las mujeres estaban reunidas orando, dice que ella estaba escuchando y Dios le pone un corazón atento, un corazón abierto. Y entonces es ahí donde ella entiende la voluntad de Dios. Y es ahí donde a ella, al entender la voluntad de Dios, puede transmitir ese mensaje a su familia y su familia también se bautiza. Y bueno, dice que fue tal el cambio y tal el impacto en la vida de Lidia que ella les obliga a quedarse en casa. Después, fíjense que les puse ahí puntitos suspensivos porque los siguientes versículos nos hablan de cómo los discípulos estaban compartiendo la palabra y bueno, otras cosas de las que también vamos a hablar más adelante. Y entonces ellos fueron encarcelados. Y nos viene la historia de cuando ellos están en la cárcel, los mandan hasta lo más profundo y resulta que Dios envía un temblor para que ellos fueran liberados. Se caen las puertas de la cárcel y se rompen las cadenas. Se abren, perdón, las puertas de la cárcel y es ahí donde viene la historia del carcelero que es salvo. Todo eso lo encontramos en los siguientes versículos y si nos saltamos hasta el 40, después de que a ellos los dejan en libertad, dice la palabra de Dios. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia otra vez. Así que ella aprendió a ser generosa y ella no quería perder oportunidad. Bueno, hubo una pausa en ese hospedaje que ella les dio por causa de lo que les pasó en la cárcel. Pero en cuanto ellos salen de la cárcel, Lidia les vuelve a dar ese hospedaje. ¿Para qué? Fíjate, me llama la atención, dice, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Seguramente Lidia aprendió a ser generosa y dio oportunidad para que en su casa se reunieran no solamente ella y su familia con los apóstoles, sino que más hermanos se reunieron en la casa de Lidia. Lidia no solamente iba a las reuniones, sino que ahora ya disponía su casa para reunirse, para compartir la palabra. Y ahí dice que habiendo consolado, ya se fueron. ¿Quiénes? Los discípulos. Fueron consolados y siguieron su camino compartiendo la palabra de Dios. Hermanas, debemos estar dispuestas a tener un corazón abierto a Dios. La importancia de la oración, la importancia de leer la palabra, la importancia de congregarse, no debemos de tomarla en menos. No debemos de menospreciar los mandamientos de Dios, que también son el congregarnos, el leer su palabra, el orar. No debemos menospreciarnos. Y entonces veremos muchas señales. Y entonces estaremos dispuestas a obedecer su palabra. Nos será menos difícil obedecer
porque nos será más claro, porque tendremos un corazón abierto a Dios. Si nos cuesta tanto trabajo obedecer, es porque tal vez nuestro corazón siga cerrado a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, hermano.